¿Qué tal estamos, Nakamas? Vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos con un duelo de starters aún, sí, pero preparados para el evento de DLB, que es el Deck Limited Battles, ¿vale? En este caso va a ser Kaido contra Kid, que estamos viendo aquí, y bueno, empieza el Kid, invoca una Bonnie y poco más. No voy a parar a poner temas de juego, ponemos una Black Maria, y me voy a centrar más en lo que va a ser el Deck Limited Battle. En este caso vamos a jugar lo que serían decks con las promos para textear y conseguir el mejor deck, que haré unas deck profile que veremos posteriormente. Activo el efecto de Bonnie para buscar, que es una de las cartas más importantes que hay ahora mismo de Kid, porque es uno de los pocos buscadores, creo que es el único de todo el juego actualmente, así que está muy bien, y principal a 4 obviamente. Pues nada, me busco otra Bonnie y sigo. En este caso voy a invocar la Bonnie y voy a activar de efecto de nuevo para buscar spoiler un Urok. Pero seguimos con el Deck Limited Battles. Sacaré una deck profile de cada uno de los decks para que podáis estar preparados, es un poquito mi opinión, y explicaré un poquito las cartas. Así que ahora lo que voy a hacer es 3 vídeos, simplemente. En este caso van a ser al mejor de 3 de una semifinal y una final de los decks. En este caso el primero es Kaido contra Kid, haremos ahora los 3 matchups, y luego haremos el de Crocodile contra Luffy. Y en este caso ha pegado Kid y ha tirado un counter y se ha defendido. Pasamos turno. He cambiado un poquito el formato. Decidme qué opináis de él, si os gusta más, si os gusta menos. Va a pegar Black Maria a mi Bonnie para matarla. Muy importante matar la Bonnie porque hace una ventaja brutal. Y luego pues se va a pegar el Kaido. Entonces ya pierdo ambas. Si no, estarían buscando todos los turnos. Y Onigashima, carta súper importante del stage de Kaido, que obviamente va a 4. Y pasa turno. En este caso, Kaido es un deck que me gusta muchísimo y que también son de mis favoritos en este formato. El azul también está muy bien y el rojo tiene, por ejemplo, la promo y tiene más cartitas, pero eso lo veremos posteriormente. Así que deciros eso, ¿vale? Que vamos a analizar un poquito las cartas, haremos estos, el que gane de aquí irá al duelo a la final contra el que gane del otro matchup. Haremos solo esos 3 vídeos y luego ya haremos las deck profiles, que ya tengo un poquito pensados con todo lo que he testeado. En este caso invoco 2 Uroks, que es mucha presión en campo, la verdad es que está muy bien porque también lo he metido a 4. Y luego veremos un poquito pues los matchups. Este decklist, bueno, no lo voy a poner porque quiero guardármelo para lo que es el vídeo, pero estará cambiando porque no va a ser exactamente la que estaba jugando aquí, he ido probando varias veces. He invocado a Ulti, que es otra carta muy buena, es un 2000, y luego te pone un Page 1, que es un 6000. Bueno, es un 2000 de counter, pues es un 5000, te pone un 6000. En este caso pega Kaido, y voy invocado también un Who is Who que destruye un coste 3 o menor. También está 4 y porque también tiene trigger. Una pasada de carta, la verdad. Y la verdad es que el morado tiene muchísimas cartas muy interesantes, porque el problema que tenía era la consistencia. Y ahora con una build óptima, esa consistencia la gana completamente. Entonces la verdad es que es un deck que recomiendo muchísimo. Aunque bueno, ahora veréis que no le hace tanta justicia a estos matchups, pero ahora explicaré un poquito cómo se puede haber jugado y cómo se juega. En este caso pues he invocado al Kid de coste 7, que es una carta muy buena. También está a 4, pero estoy pensando en bajarla a 3 porque no tiene counter, es un coste muy alto y recoger varias copias puede ser bastante problemático, entonces tengo que mirarlo un poquito. También estoy jugando con menos promos Kid. ¿Por qué? Porque solo tengo uno ahora mismo. En este caso, pues pega 5000, tira un counter de 1000 de Killer, que no está mal la carta, pero contra según qué matchups es bastante inútil. Por ejemplo, contra este matchup no tiene mucha utilidad, por eso lo uso más como counter. Ahora pega Page 1 y tira otro counter de 2000. En este caso, por eso digo que tiene varios matchups que no le dan tanta utilidad. Eso sí, contra, por ejemplo, el deck rojo es muy bueno, así que sigue siendo una carta bastante útil y lo dicho, tiene counter que si no la necesitas la puedes usar de mano. En este caso va a pegar de 5000, pero voy a comer ataque, es un error porque no tenía más atacantes y yo tenía un blocker de 7000, pero se me había olvidado. Aún así es una carta más de mano que no va a hacer tanta diferencia. En este caso, por 5 va a invocar un Queen, que es una carta buenísima, te permite conseguir esa consistencia que queríamos, ya que robas 2 y descartas 1. Entonces para llegar a esa Onigashima o ese Kaido, ese tipo de cartas, va a estar muy bien. Normalmente vas a invocar uno porque es un blocker bastante potente aparte, y el resto muchas veces va a servir como counter porque tiene counter más 1000. Entonces es una carta que merece la pena llevar a 4 sí o sí. Y seguimos, pasamos turno, y la verdad es que ahora tiene bastante campo. Entonces ¿qué voy a hacer? Intentar limpiarle ese campo, ¿vale? Porque si no, tengo 2 vidas y voy a estar bastante jodido. Ya sabéis que muchas veces merece la pena limpiar campo, a no ser que seas un Luffy o algún deck mucho más agresivo, que entonces puedes ir a vidas. Entonces, porque igual no te puedes seguir. Le pego con el Kid, que le voy a poner un don,
En este caso, para que se vuelva a standear en el siguiente turno. Le va a pegar de 8000 a sus 6000 y lo va a matar porque tendría que tirar 3000 en counter y es muchísimo. En este caso voy a poner por 5 un Hawkins, que es una carta brutal. El problema es que no tiene counter, así que creo que es una carta que está mejor a 3, pero bueno, las testearemos por ahora 4, 3, yo creo que 3. La cosa es que cuando batea con un bicho se vuelve a enderezar si tiene un don. De esa manera no puede ser bloqueado una vez si vas a pegar a vida, o te sirve para limpiar campo, como he dicho antes. En este caso he pegado de 6000, lo va a bloquear con el 6000 y un counter, y ahora voy a pegar de 6000 para intentar matarle el 5000, va a tirar 2 counters para protegerlo. De esa manera se queda con 2 bichos en campo, que yo no voy a poder matar, me queda un don activo para tirar un counter, y aparte restandeo el blocker, que está bastante bien. Voy a intentar proteger el Urok porque quiero mantenerlo en campo ya que sigue siendo un 5000. Recordar que el efecto de Urok se mantiene en el turno del rival. En este caso pues va a activar todo, ¿vale? Tiene 10 dones que son ya el máximo, entonces podría usar varias cosas. En este caso pues tiene, por ejemplo, hemos visto que tiene ulti en mano, está pensando si guardársela como counter porque es muy buena o invocarla justo a Page 1, ¿vale? En este caso va a pegar de 3000, se equivoca, ¿vale? Porque tiene un 5000, no se había acordado, entonces no va a atacar en ese ataque, ¿vale? Entonces va a pegar de 7000 porque le va a poner 2 dones al Kaido para intentar matarme al Uroch. En este caso pues yo lo protejo con un Scapel y un counter más. Que Scapel es una carta que no está mal porque hacen falta counters más 2000, entonces ahora mismo es bastante buena y jugable. He visto versiones a 3, yo la estoy llevando a 4, entonces ya depende un poquito de lo que te guste, ¿vale? En este caso va a pegar de 7000 y yo voy a bloquear con mis 7000 y le va a tirar un counter adicional, que es otra Scapel, ya que no tengo counter más 1000, pero bueno, ya ves que vuelve a restanderear el don, entonces se puede usar varias a la vez, que no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Porque, bueno, es una carta que, lo que he dicho, básicamente te da 2000 de counter. Cuando salgan más cartas que sean simple counter más 2000 sin coste, se usarán por encima de Scapel sí o sí, pero ahora mismo que no hay cartas suficientes, no me parece una mala opción. En este caso, pues bueno, me han matado el Uroch al final del último ataque y ha invocado lo que sería la ulti. Y así ya se ha quedado pues sin mano, entonces te voy a poder matar las cosas giradas, pero tiene un 5000 y un 6000 en mano, en campo quiero decir. Entonces pues está bastante bien. Nada, eso. Ahora mismo, bueno, lo he dicho también, lo que decía, he cambiado un poquito el formato, he puesto algún efecto, no sé si meter los ataques, pero me cuesta mucho tiempo, no sé si os gustaría, si se ven claro, decidme en los comentarios, porfa. Decidme también si os gusta más este tipo de formato, si os gusta más el anterior, yo creo que está mucho más claro este y más bonito, el otro era un poco feo, no voy a mentir. Y poquito más. Entonces, pues, nada. Y bueno, ya que estoy aquí, que hay un poquito de tiempo, recomendaros, bueno, pediros que os suscribáis si podéis, porque me ayudaríais muchísimo. Estamos ya en 800 suscriptores, que no está nada mal, y me gustaría pues poder conseguir esos 1000 y poder llegar a esa cifra, que me haría mucha ilusión. Aparte me permitiría hacer mucho mejor contenido, ya que, bueno, empezaría a monetizar el canal. Entonces que me gustaría ver eso, ya que podría traeros más cartas, mejor calidad de imagen, mejor, más tiempo de dedicar a este canal, y si os gusta pues me haríais muchísimo favor. Así que nada, eso deciros. En este caso, pues he limpiado campo, ¿vale? Básicamente, primero he pegado con el Kid, ahora he pegado con el Hawkins que se ha restandeado y he pegado a vida. He intentado activar el trigger de la carta de petar del Bondman. Sí, no, Bondman no. El ataque del Brachiosauro, pero el problema es que lo que hace es poner el don, no hace el efecto de petar. Así que se la ha guardado en mano para petar un bicho. Y luego ya me invoca un X-Stray, que es una carta brutal, a 4 sí o sí, en mi opinión, tiene counter y aparte buffa todo el campo. Si tú pones múltiples X-Strays va a ser un ataque bastante fuerte. El primero es un 7000, el segundo será un 8000 y tu líder ya solo será un 7000. Luego veremos que de repente el Kid se convierte en un 10000 simplemente pegando y eso está muy potente. Así que nada, le vuelvo a tocar a él, ahora está con 2 bichos en campo, yo tengo 2 vidas. Así que está pensando un poquito si puede limpiar campos, si puede intentar terminar, porque tiene el efecto de Kaido, que no se nos olvide, y eso quita una vida siempre. Entonces va a pegar de 9000, en este caso ha decidido pegar a lo que sería el líder, ¿vale? Para intentar cerrar partida. Me voy a comer el daño porque es muchísimo, y luego va a pegar de lo que sería... En este caso, aquí voy a cometer un misplay bastante grande.
que me podía haber hecho perder la partida directamente. Entonces, eso es un problema, porque yo tengo una vida. No había contado con el efecto de Kaido. Bueno, sí, lo tenía en cuenta, pero no lo he pensado bien. Ese efecto de Kaido está muy bien para quitar la última vida. En este caso, si me la quita, el efecto de Kaido no sirve para nada. Y ahora mismo, yo en el siguiente turno, si mantengo los bichos, voy a poder pegar y ganar, ya que no tiene ningún counter y no tiene más que 2 cartas en mano, ya que probablemente sean pocos counters. En este caso, pues por 5, le va a poner 5 y va a pegar a lo que sería el Hawkins. Va a pegar al Hawkins porque la última vida me la va a quitar con el efecto de Kaido. Entonces, lo que va a hacer es bloquear con el Mihawk, con el Kid. He bloqueado con el Kid y le he tirado 2 counters para que sobreviva. Esto es un error garrafal, porque si hubiera puesto menos dones a Kaido, porque no le hacía falta poner tantos, si se hubiera guardado varios para poner al Page 1, me habría pegado con el Page 1 y habría perdido directamente, porque ahora me quita la última vida y la última me la quita por el Page 1. Debería haberme guardado el blocker para esa última vida, y si se muere el Hawkins, pues se muere el Hawkins y me jodo. Pero ahora ves, ahora iba a pegar con el 6000, yo iba a tener un counter a los 2000, pero dice, no, prefiero no pegar. Pero tenía una vida, yo la otra mano que tenía no era un counter. Si le pone el don y pega, he perdido la partida, pero decidieron hacerlo. Y si hubiera puesto menos dones, podría haber llegado a perder la partida. De esa manera, pues, ha sido un poco fallo de ambos, la verdad, pero seguimos el duelo. En este caso le quedan 2 vidas, yo tengo 5 atacantes y entonces la verdad es que lo tiene muy complicado, porque bueno, el Kid se restaundea a sí mismo y el X-Drake va a bufar todo el campo. Entonces, pues como no tenga muchísimo counter en mano, que la verdad es que es complicado porque solo tiene un don en active, pues voy a pegar de 7000 y se lo va a comer. Ahora tengo el X-Drake. Bueno, ya ha pegado, que bufa de 1000 a todo. El Hawkins va a pegar, bueno, ya que tiene un ataque extra, va a pegar para matar a la ulti y va a volver a pegar. En este caso es un 8000 porque le bufa más 1000. Entonces va a tirar el counter más 4000 de Bolo Breath, que es una carta muy buena, y también está 4, la verdad que está muy bien. Entonces pues se la pega de 7000 y finalmente voy a poner todos los dones menos 3 a el Kid para que pueda volver a pegar, y pego directamente por si tenía counter. Solo tiene 1 y termina la partida. Y vamos con la siguiente partida. En este caso lo que he dicho es una partida que podría haber ido para cualquiera de los dos. El deck de Kaido me parece muy potente y es un deck que me encanta. Así que la verdad es que lo recomiendo mucho, aunque en la partida anterior no se haya visto tanto. Le ha faltado los bosses, no tenía ni King ni Kaido, que son 2 cartas muy importantes. Eso sí, tenía un Onigashima, que es una de las cartas más importantes, se veía que estaba funcionando. En este caso también empieza de turno 3 de Onigashima y va a pegar. Tiro el Killer, que ya lo he dicho, que es más útil como counter muchas veces que como personaje. Pero aún así tiene el trigger, tiene muchas opciones, entonces sigue siendo una carta que recomiendo mucho jugar a por lo menos 3 copias. Podría, pues eso, podría llevar a 3, yo la llevo a 4, pero bueno, eso ya lo veréis en lo que es la deck profile. Así que nada, invoco un Apu, que es una jugada lamentable, pero es que mi mano era horrible, no podía hacer nada, todas las cartas eran inútiles y no quería dejar el campo vacío. Entonces, pues bueno, digo un Apu que al final es un 3000, que tiene lo de quitar dones, pero normalmente es mucho mejor en mano porque es un counter más 2000. Si tenéis cualquier otra opción, jugar cualquier otra opción antes que Apu. Lo digo completamente en serio porque es una carta muy floja. Pero bueno, no tenía nada más, así que he dicho, bueno, lo juego y así hago algo. En este caso, lo que va a hacer es invocar un por 6, quiero decir. Vale, va a invocar un King, que es una carta bastante potente. Lo que hace es 2-1 y destruye un coste 4 menor. Entonces me mata el Apu y luego pega de 5000 a mi líder. No tengo mucha opción yo ahora, porque ya he dicho, no tengo casi personajes, no sé qué ha pasado. Pero estoy con, básicamente, tengo cartas decentes, tengo counters, tengo el Straw Sword, como veremos ahora, que baja ahora mismo lo que es el ataque. Y luego lo que tengo es eso, tengo un Killer y un Law, que solo hacen efectos si tiene ciertas situaciones. Entonces invocarlo es perder muchísimo, entonces no quiero invocarlos ahora mismo. Entonces prefiero girarle con el Straw Sword el King y matarlo. Vale, en este caso le voy a pegar de 9000 y está pensando si tirar muchos counters, pero va a dejar que se muera porque tendría que tirar 3000 en counters. Si tuviera 3000 en counters no sería tan mala idea, pero eso solo puedes si tienes una ulti y alguna otra cosa más, o un Bolo Breath, pero en este caso no tenía ningún don en active. Así que nada,
va a poner 2 dones más, él ya está a 7, 8 como estamos viendo, porque Onigashima te da un montón de rampeo y está súper bien. Aquí hace una jugada que también me parece bastante deficiente. Yo no tengo campo, entonces tiene que coger y conseguir ventaja en campo. En este caso, básicamente lo hace consiguiendo con el Jack y se pone un don active. Ahora mismo tiene 6 dones y va a tener 10 dones puestos con el girando Onigashima. Va a tener el máximo. Entonces, quitarte dones no importa para nada. En cambio, le va a poner un montón de dones a Kaido que no hacen falta para quitarme una vida, que no merece la pena, y tenía 2 Sasakis en campo que le hubieran quitado esos 2 dones, se hubiera quedado de nuevo a 8 dones, en el siguiente turno hubiera conseguido 2 dones y robaba 2 cartas aparte de conseguir 2 4 en campo. Yo solo que creo que con esa jugada me podría haber ganado completamente la partida, porque en el siguiente turno estaría muchísimo más jodido, porque se habría ciclado un mano para conseguir o Kaidos o más Kings o cualquier otra cosa que podrían hacerle ganar la ventaja, y aparte tendría 3-4 que está muy bien, y pues bueno, comerse ese daño con ese Sasaki pues le habría dado completamente igual. Y ya veis que este turno no se pone ningún don. ¿Por qué? Porque no ha gastado esos dones anteriormente. Y encima tenía pues un vainilla que podía haber usado como counter. Es que es un deck, el deck de Kaido, que es muy potente, ¿vale? Es un deck que a mí me gusta muchísimo y ahora mismo en este formato lo recomiendo muchísimo para que lo juguéis, ¿vale? Incluso yo lo jugaría, bueno, no sé si lo voy a jugar porque la primera no estoy participando, porque bueno, ya sabéis que era al azar. Entonces me voy a presentar para la semana del 5 de noviembre. Entonces, si hay juego a participar, estaría planteándome muy seriamente jugar Kaido. Yo creo que igual es hasta la opción. Entonces, pues bueno, en este caso va a pegar de 7000, bloqueo de 7000 más un counter. Y va a pegar de 5000, que voy a tirar un Scalpel, como he dicho antes, que tampoco es muy buena. Y lo bajo. Y en este caso va a sacar un Kaido. Este promo... no sé si me convence del todo, lo he estado testeando y en situaciones puede llegar a ser útil, pero es mejor un Kaido normal o un King, la verdad. Entonces yo he visto varias decklists, he visto alguna que ha ganado varios DLBs, bueno, Deck Limited Battles, no torneos tochos, pero sí que se han ido haciendo varios situacionales y lo ha ganado. Llevando una copia, eso sí, no es una carta que llevéis a muchas copias. Puede tener utilidad, ese Panish está bastante bien, sigue siendo un Beastic de 8000, entonces si consigues meter campo está bien, pero como carta sola es un poco flojo. Pero bueno, y ahora pues bueno, ahora yo lo que he hecho es levantarle campo, porque no tenía tanto, pero yo he montado el mío, ahora tengo 3 personajes, tengo X-Trace y Hawking, que es una combinación brutal, son 2 personajes súper potentes, y él no tiene tanta cosa. Lo dicho antes, si hubiera conseguido esas 2 cartas de mano igual, pues podría haber conseguido un Kaido. Si llega a haber conseguido un Kaido, este campo me lo limpia completamente, porque con el Kaido me puede matar a lo que sería el Hawkins y me pega de 10.000, que está muy fuerte, y luego tengo que matar el Kaido más el otro Kaido, que eso es algo muy difícil para mí, porque es un 8.000 y un 10.000, y tendría que ponerle muchísimos dones a lo que sería el Kid y perder un turno básicamente en eso. Aún así, pues va a pegar de un montón con Kaido de 10.000, pues me como el daño porque me da exactamente igual. Y luego va a tirar esos 2 dones para darle banish a lo que sería el otro Kaido y quitarme otra vida. Sigo diciendo que limpiar campo en estos casos, quitar tantas vidas, bueno, en este caso, bueno, no le da ventaja, es lo que bueno que tiene el banish de esta carta, pero merece mucho más la pena montar campo que ir a vidas en este tipo de casos, porque ahora mismo yo tengo una ventaja bastante fuerte, tengo lo que sería el Hawkins, que se va a restandear pegándole al Kaido, y si lo consigo matar, pues no pasa nada. Me va a quitar la última vida con lo que sería el efecto de Kaido para conseguir dones el turno siguiente. Aún así, tampoco me parece la mejor opción porque está bastante flojo de dones, y ahora se queda 2 y encima tiene un Bolo Breath, que como lo active se queda a 1 y consigue 3 el turno siguiente. Sería mejor conseguir tirando el Bolo Breath, se quedaría 2 y conseguiría otros 2 dones. Entonces el efecto de Kaido es un efecto que hay que saber muy bien cuándo usar. Si estás por detrás de campo y esas cosas, no lo uses, no te va a servir para tanto, ¿vale? Básicamente porque me ha dejado a 0 vidas, sí, pero si no consigue quitarme la última vida de alguna manera,
no va a hacer absolutamente nada. Bueno, el último ataque. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene muy pocos recursos, está con 2 dones, es poquísimo, ¿vale? Entonces pues voy a pegar de 10.000, porque ganan 1.000 por el X-Drake, a su 8.000, bueno, me voy de la mesa, ahora la ponemos bien de nuevo, no pasa nada. Ahí está. Pues va a pegar y va a tener que tirar varios counters. En este caso ya ha protegido antes el Strike. Y ahora va a pegar y voy a tirar el Bolo Breath para protegerlo. Lo dicho, se queda con un don. Es poquísimo. Con un don y teniendo que remontar campo de un Drake, un Hawkins y un Kid. Es demasiado. No puedes remontar ese campo solo con un don. Si tuvieras más dones, podrías llevar un Kaido. Podrías... Sí, con un Kaido básicamente te comes 2 personajes y eso te hace muchísima ventaja. Podrías robar un Ki, aunque sea, que te quita el X-Drake. Y eso ya pues te hace bastante bien. O esta propia carta, ¿vale? Que podría habérsela guardado y podría haber matado lo que sería el Hawkins, poner un don y luego pues igual podía matar, yo que sé, el X-Drake. Es lo dicho, es un deck que hay que saber optimizar recursos mucho, no es como el verde, que ya estáis viendo que lo que hace es poner un poco campo, pero recursos tiene una barbaridad el verde. Con las bonis, todo este tipo de cosas vas montando mucho campo y la verdad es que está muy bien. Y encima lo que bueno que tiene es que siempre tiene el Kid, que aunque no tengas nada, el Kid te va a permitir matar 2 bichos sí o sí. De esa manera, pues ahora ha robado un Queen que no puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque no tiene dones, no puede utilizar el Queen, no puede utilizar el Blackio Bomber, no puede hacer prácticamente nada y le queda una sola vida. Tiene 2, ¿cómo se llama? Huish en mano que no le sirven para nada ahora mismo, mataría un blocker, pero nada más. Porque tengo un blocker de 7000. Si no tuviera el blocker de 7000, la jugada anterior podría haber estado bien. ¿Por qué? Porque en este turno si me quita el blocker y consigue pegar, y así pues igual me gana. Pero no va a funcionar, porque pega de 7000, no tiene más atacantes, así que me da igual bloquear con el Kid y directamente le tiro un counter. Va a poner un blocker solo, pero esto no es suficiente. Así que básicamente ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, incluso 6 ataques. 7 podríamos contar, pero no voy a atacar con los de 1000. Pero podrían ser 7 ataques para quitar 2 vidas. La verdad es que es muchísimo. El Hawkins va a entrar prácticamente sí o sí porque no puede bloquearlo. Si lo bloquea va a volver a pegar. Así que bueno, voy a pegarle primero un Don X-Drake porque eso hace ponerle dons a todos y luego encima le giro el bloqueador. Así que voy a pegar de ese, luego le pongo todos los dons a Kid y termina el duelo. Y nada, eso sería un poquito el duelo. Ya veis que ha ganado Kid, pero el Kaido lo podría haber jugado mejor y habría hecho mucha más ventaja de campo. Yo creo que habría ganado la partida de esa manera. Así que ambos decks son muy potentes y la verdad es que muy contento con ellos. Así que nada, nos vemos en el próximo duelo y espero que os haya gustado.